Sacad inmediatamente a esta basura de mi hospital. El grito enfurecido resonó como un látigo en medio de la sala. La concurrida sala de espera del Hospital San Judas quedó congelada. El zumbido constante de las conversaciones murió en el acto. Incluso el sonido de la fuerte lluvia pareció detenerse. Decenas de miradas asustadas se giraron hacia la entrada. Allí, erguido como un dictador, estaba el doctor Roberto Vargas, jefe de cirugía y representante del despiadado fondo inversor. Su bata médica impecable no lograba ocultar su inmenso poder. Bajo ella, llevaba un carísimo traje a medida de color azul marino. En su muñeca destellaba un reloj suizo de edición limitada, un accesorio que valía más que el presupuesto de todo el hospital. Su rostro, habitualmente pulcro y engreído, estaba rojo por la furia. Sus facciones estaban deformadas por un asco profundo y visceral. Frente a él, encogido en una silla de plástico, había un anciano. Un hombre frágil, tembloroso, que parecía a punto de desvanecerse. Llevaba un abrigo gris inmensamente gastado y raído por el tiempo. La tela tenía agujeros en los codos y el forro asomaba roto. Sus viejos zapatos de cuero estaban envueltos en cinta americana. De su ropa empapada goteaba agua helada de lluvia. Un pequeño charco oscuro se formaba sobre el suelo de linóleo. El anciano sostenía una pequeña bolsa de plástico contra su pecho. La abrazaba con fuerza, como si fuera su mayor tesoro. No estaba pidiendo dinero a nadie en aquel lugar. No había pronunciado una sola palabra en toda la mañana. Tampoco estaba molestando a los demás pacientes de la sala. Solo buscaba un pequeño refugio contra la brutal tormenta de invierno. Buscaba un momento de paz frente a la crueldad de la calle. Pero para el doctor Vargas, su simple existencia era un insulto. Una mancha imperdonable e intolerable en su territorio. He dicho que llaméis a seguridad, maldita sea. Volvió a gritar. Su voz retumbó por los pasillos con una autoridad aplastante. Las enfermeras detrás del mostrador encogieron los hombros, aterrorizadas. Nadie se atrevía a contradecir al hombre que controlaba sus nóminas. El aire se llenó de una tensión densa, sofocante y dolorosa. Olía a antiséptico, a café barato y al sudor frío del miedo. El doctor Vargas avanzó a grandes zancadas hacia el anciano. El eco de sus caros zapatos marcaba un ritmo amenazador. Se detuvo a apenas medio metro del hombre indefenso. Levantó una mano y se tapó la nariz de forma exagerada y teatral. Mírate, eres repugnante, hueles a podredumbre y a fracaso. Las duras palabras cortaron el aire pesado de la sala de espera. El anciano levantó lentamente su cabeza cubierta de canas mojadas. Sus ojos eran profundos y cargados del peso de muchos años. Sin embargo, extrañamente, no había terror en su mirada. Solo reflejaban una tristeza infinita y una gran serenidad. Hace mucho frío ahí fuera, señor, susurró el anciano. Su voz era ronca, como hojas secas arrastradas por el viento. A mí no me llames señor, maldito vagabundo. Rugió Vargas. El médico perdió los estribos y pateó la silla contigua con violencia. El fuerte estruendo hizo saltar las lágrimas a un niño pequeño. Una madre abrazó a su hijo, apartando la mirada con impotencia. Un limpiador que pasaba por allí apretó su fregona con rabia. Este es un centro médico de prestigio, no un vertedero municipal. Vargas señaló la puerta por donde se colaba el viento helado. Su carísimo perfume francés ahogó por completo el olor a lluvia. Tus parásitos y tus enfermedades contaminan a mis pacientes. El anciano cerró los ojos un instante y tosió muy débilmente. Un fino hilo de sangre asomó por la comisura de sus labios. Su cuerpo entero tembló por un violento escalofrío de fiebre. Solo quería que alguien pudiera mirar mi herida. Pidió con humildad. Levantó lentamente su brazo derecho, temblando por el esfuerzo. Mostró una mano ensangrentada, envuelta en un trapo sucio. La tela estaba empapada de un rojo oscuro y preocupante. El doctor Vargas soltó una carcajada seca y carente de empatía. ¿Y con qué demonios pretendes pagar el tratamiento, escoria? Se inclinó hacia adelante, escupiendo las palabras con desdén. ¿Con chapas de botellas? ¿Con cartones mojados de la calle? La extrema crueldad de sus palabras cayó como plomo sobre todos. La indignación empezaba a hervir bajo el silencio de los pacientes. Varios hombres apretaron los puños sobre sus regazos indignados.
Una mujer mayor hizo el amago de levantarse para defenderlo. Pero su marido tiró de su manga con urgencia, negando con la cabeza. El poder destructivo del Dr. Vargas era de sobra conocido. Podía destruir la reputación de cualquiera con una sola llamada. Podía cancelar tratamientos vitales y cirugías con una firma. Nadie quería convertirse en su próxima y desdichada víctima. El silencio cobarde de la sala envalentonó aún más al arrogante médico. Se sentía como un dios todopoderoso pisoteando a simples insectos. Se acercó un paso más, invadiendo agresivamente su espacio vital. Este miserable hospital se cierra para siempre esta misma tarde. La devastadora noticia cayó como una bomba en la sala de espera. Se escucharon jadeos de pánico absoluto entre los pacientes crónicos. Una enfermera se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Sí, lo habéis oído perfectamente, gritó Vargas. Se acabó el juego. Luego, volvió a clavar su mirada venenosa en el anciano. Una sonrisa retorcida y sádica se dibujó en sus labios crueles. Y no pienso permitir que la última imagen de mis instalaciones. En un movimiento rápido, Vargas agarró la bolsa del anciano. Tiró de ella con una fuerza brutal, abusiva y desproporcionada. Sea la de una asquerosa rata callejera manchando mi mobiliario. Por favor, se lo ruego, no. Mis cosas no, suplicó el anciano. Su voz se rompió en un grito desgarrador de auténtica desesperación. Pero al Dr. Vargas no le importó lo más mínimo su ruego. Abrió la bolsa de plástico del revés y la sacudió con violencia. Todo el humilde contenido cayó desparramado sobre el suelo mojado. Cayeron unos viejos calcetines de lana llenos de agujeros. Un trozo de pan duro envuelto en una servilleta de papel húmeda. Y una pequeña fotografía enmarcada en madera muy barata. El marco golpeó el duro suelo de linóleo con un golpe seco. El cristal estalló en docenas de pedazos diminutos y afilados. El agudo sonido del cristal roto partió el alma de los presentes. El anciano dejó escapar un gemido de dolor profundo y ahogado. Se dejó caer de rodillas sobre el charco de agua helada y sucia. Sus manos temblorosas intentaron recoger desesperadamente el cristal. En su prisa ciega, sus dedos se cortaron con los bordes afilados. Nuevas gotas de sangre viva se mezclaron con el agua de lluvia. El Dr. Vargas lo miró desde arriba, inflado de superioridad. Su rostro era la viva imagen de la arrogancia más pura y tóxica. Eres un desperdicio absoluto de oxígeno, escupió con enorme asco. Levantó su zapato italiano, dispuesto a pisar y destruir la fotografía. Quería borrar cualquier mínimo rastro de dignidad en aquel hombre. El anciano cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto final. La indignación colectiva en la sala alcanzó un punto de ebullición. Las respiraciones se aceleraron y la tensión era casi insoportable. Pero el miedo irracional a la autoridad seguía paralizando los cuerpos. Fuera, la tormenta invernal azotaba los cristales con furia implacable. Vargas sonrió abiertamente, saboreando su macabro triunfo absoluto. Era el dueño y señor indiscutible en ese pequeño rincón de la ciudad. Y ese mendigo andrajoso era el saco de boxeo perfecto para su ego. Como el inútil equipo de seguridad no llega nunca. Vargas flexionó los brazos y agarró al anciano por el abrigo empapado. Te sacaré yo mismo a patadas a la puñetera calle. Lo levantó del suelo usando una fuerza brutal e innecesaria. El anciano apenas podía sostener su propio peso desgastado. Sus rodillas chocaban entre sí, totalmente carentes de energía. La humillación que estaba sufriendo era pública, dolorosa y absoluta. El médico comenzó a arrastrarlo sin piedad hacia las puertas. Los sensores de movimiento pitaron y las hojas de cristal se abrieron. El viento huracanado y helado golpeó el rostro pálido del anciano. La calle oscura, implacable y lluviosa, lo esperaba como una tumba. Arrojarlo allí en su estado era una sentencia de muerte segura. Vargas tomó impulso, listo para lanzarlo con violencia contra el asfalto. Sus músculos se tensaron bajo la fina tela de su caro traje a medida. Su rostro mostraba la crueldad desatada de quien se sabe impune. Nadie iba a tener el coraje de detenerle en medio de su espectáculo. Nadie iba a arriesgar su vida o su empleo por un simple vagabundo. Iba a lanzarlo a la tormenta invernal sin mirar atrás ni un segundo. Pero entonces, una voz poderosa, profunda y cargada de autoridad sonó.
Una voz que cortó el aire y resonó como un trueno sobre la lluvia. Suelta a ese hombre ahora mismo, Roberto. Vargas se quedó completamente paralizado en el umbral de la puerta. El anciano aún colgaba patéticamente de sus manos enguantadas de poder. Las pesadas puertas del pasillo médico principal acababan de abrirse. Una figura solitaria emergió de entre las sombras del largo corredor. El ambiente en la sala de espera se volvió asfixiante y eléctrico al instante. Absolutamente todos los presentes contuvieron la respiración a la vez. La humillación había llegado demasiado lejos, tocando un límite sagrado. La verdadera tormenta no estaba en la calle, acababa de entrar al hospital. El eco de aquella voz firme silenció la tormenta. Todos los rostros asustados se giraron hacia el pasillo central. El doctor Alberto Castro caminaba con paso decidido y pesado. Era el director general y fundador del Hospital San Judas. Un hombre de 50 años con la espalda encorvada por el peso. Su bata médica estaba arrugada y manchada de café por el agotamiento. Llevaba 3 noches seguidas sin dormir, luchando por salvar el centro. Sus ojeras profundas y oscuras delataban una batalla casi perdida. Te he dicho que los sueltes, Roberto, repitió Alberto en voz alta. Su tono de voz no admitía réplicas ni excusas baratas. Avanzó entre las sillas de plástico gastadas de la sala. Los pacientes encogidos se apartaban ligeramente a su paso. Veían en él a un capitán heroico en un barco que se hundía sin remedio. El doctor Vargas soltó un bufido lleno de desprecio absoluto. Abrió sus manos enguantadas y dejó caer al anciano sin piedad. El cuerpo frágil y desnutrido chocó secamente contra el suelo mojado. Un gemido ahogado escapó de los labios pálidos del vagabundo. ¿Qué te crees que estás haciendo, Alberto?, escupió Vargas enfurecido. El jefe de cirugía se alisó bruscamente las solapas de su caro traje. Su mirada destilaba un veneno arrogante, clasista y muy letal. Se sentía intocable bajo el inmenso escudo de su fondo inversor. Este lugar todavía es un hospital, no tu macabra sala de juegos. Este lugar es un cadáver financiero que huele a podrido, respondió Vargas. Mientras yo sea el director, aquí se atiende a todo el mundo. Alberto se arrodilló lentamente junto al cuerpo del anciano. Ignoró por completo el asqueroso charco de agua sucia y helada. No le importó manchar las rodillas de sus únicos pantalones limpios. Sus manos cálidas tocaron el hombro empapado y tembloroso del hombre. Tranquilo, buen hombre, ya ha pasado todo, susurró con infinita compasión. El anciano levantó la mirada hacia su inesperado salvador. Sus ojos reflejaban un dolor insoportable, crónico y muy agudo. Pero también mostraban una gratitud silenciosa y sorprendentemente profunda. Alberto notó al instante la altísima fiebre irradiando del cuerpo empapado. Lucía, trae una manta térmica y el botiquín de urgencias ahora mismo. La enfermera jefa asintió rápidamente desde detrás del mostrador. Salió corriendo hacia la sala de suministros médicos del pasillo este. La autoridad moral de Alberto aún pesaba enormemente entre el personal. Eran leales a él por su bondad, no al monstruo del traje a medida. Vargas observaba la emotiva escena con una profunda mueca de asco. Cruzó los brazos sobre su pecho inflado de inmensa soberbia. Eres patético, Alberto. Siempre fuiste un blando sin visión de negocio. Y tú olvidaste el sagrado juramento que hiciste al licenciarte en medicina. Mi único juramento es con los números verdes y la máxima rentabilidad. La enfermera llegó corriendo con una brillante manta térmica plateada. Alberto envolvió los hombros del frágil anciano con sumo cuidado y respeto. El contraste visual era dolorosamente evidente para todos los presentes. La compasión más pura frente a la crueldad financiera más despiadada. Este pobre diablo no tiene seguro médico, ni dinero, ni valor alguno. Tiene dignidad humana, algo que a ti te falta por completo, Roberto. La sala entera escuchaba en silencio este tenso duelo de titanes. El ambiente era tan espeso y pesado que se podía cortar con un cuchillo. Vargas soltó una carcajada con una frialdad que helaba la sangre de los enfermos. Tu ridícula e inútil ética nos ha llevado a la ruina absoluta y total. He salvado cientos de vidas, que es nuestro único y verdadero propósito. Has acumulado deudas millonarias e impagables, eres un fracasado de manual. Alberto bajó la mirada por un segundo, tragando el amargo veneno de la verdad.
Sabía perfectamente que Vargas tenía toda la razón en cuanto a los números. El hospital debía millones de euros al gigantesco fondo de inversión. Vargas era el representante directo de esos despiadados ejecutivos de traje. Tenía el poder absoluto para arruinar a Alberto de por vida con una sola firma. Podía quitarle su modesta pensión, su licencia médica y embargar su casa. El director estaba arriesgando su propio cuello por un simple mendigo de la calle. Pero su conciencia no le permitía mirar hacia otro lado ante la injusticia. Alberto recogió los pequeños pedazos de cristal esparcidos por el suelo. Tomó la fotografía mojada y arruinada con un respeto casi religioso. Era la imagen antigua y descolorida de una mujer joven y muy sonriente. Se la devolvió al anciano con un gesto lleno de tacto y humanidad. Muchas gracias por esto, doctor, murmuró el anciano con voz rota. ¿Cómo se llama usted, caballero?, preguntó Alberto con tono amable. Manuel, me llamo Manuel. Vargas dio un paso agresivo al frente, invadiendo su espacio vital. La ira desfiguraba por completo sus facciones pulcras y cuidadosamente afeitadas. Odiaba profundamente ser ignorado por alguien a quien consideraba un perdedor. Si cruzas esa puerta con ese saco de pulgas y piojos, Alberto. ¿Qué vas a hacer, Roberto? ¿Despedirme 2 veces en el mismo día? Voy a asegurarme de que nunca más ejerzas la medicina en todo el país. La terrible amenaza flotó en el aire helado de la humilde estancia. Los pacientes intercambiaron miradas de auténtico terror e impotencia. Conocían de sobra las influencias oscuras y corruptas del fondo inversor. Destruían vidas, familias y carreras brillantes con una simple llamada de teléfono. Alberto se puso en pie lentamente, ayudando a Manuel a levantarse del charco. El anciano se apoyó con todas sus fuerzas en el brazo del cansado director. Su mano vendada dejaba un leve rastro de sangre sobre la bata médica. Asumiré todas las consecuencias legales de mis actos, dijo Alberto con firmeza. Estás cavando tu propia tumba profesional por un asqueroso despojo social. Prefiero cavar mi propia tumba que vivir un solo día en tu pantano moral. Las valientes palabras de Alberto resonaron con un eco verdaderamente heroico. Pero la dura realidad financiera seguía siendo una soga invisible en su cuello. Estaba a punto de perder todo lo que había construido con sudor en su vida. Su esposa lo había dejado hace meses por culpa del insoportable estrés del hospital. Su cuenta bancaria personal estaba al borde del embargo total por las fianzas. Y ahora, desafiaba abiertamente al dueño de su inminente ruina. Vargas sacó un inmaculado pañuelo de seda y se limpió las manos con desdén. Como si el simple aire que respiraba cerca del mendigo lo hubiera ensuciado. Su mirada se volvió oscura, sumamente calculadora y maquiavélica. Me das verdadera lástima, Alberto. Eres un mártir de pacotilla y sin futuro. Aparta de mi camino, Roberto. Llevo a un paciente a la sala de curas. Vargas no se movió ni un solo milímetro del centro del pasillo. Se interpuso físicamente entre Alberto, Manuel y la zona médica de urgencias. Su postura era un muro de arrogancia inquebrantable y puro odio. No lo has entendido todavía, ¿verdad, mi querido e iluso doctor Castro? Vargas sacó su carísimo teléfono móvil de última generación del bolsillo. La gran pantalla brillaba mostrando un documento en estricto formato legal. Acabo de recibir un mensaje directo de la Junta Directiva de Nueva York. El pulso de Alberto se aceleró de forma violenta y repentina. Un sudor frío y muy traicionero recorrió la nuca del veterano director. El desalojo estaba programado para las 8 de la tarde de hoy. Así es, faltan muchas horas. Déjame hacer mi trabajo en paz. Las cosas han cambiado drásticamente gracias a tu insolencia, Alberto. Vargas esbozó la sonrisa más cruel, retorcida y despiadada de toda su vida. Sus ojos brillaron con una maldad pura, absoluta y totalmente destructiva. La Junta acaba de adelantar la liquidación total del centro a este preciso instante. No puedes hacer eso, hay pacientes críticos conectados a máquinas. Observa atentamente cómo lo hago, pedazo de inútil sentimental. Vargas presionó un botón rojo en la brillante pantalla táctil de su móvil. El sonido de confirmación del envío del mensaje resonó en el tenso silencio. La policía antidisturbios ya viene hacia aquí para vaciar el edificio. Es un puto asesinato en masa.
No tenemos ambulancias suficientes para el traslado. Tendrás que sacarlos a la calle bajo la lluvia. Igual que a tu nuevo amiguito. El pánico más absoluto y primitivo se desató al instante en la sala de espera. Una joven madre comenzó a gritar aterrada, aferrada con fuerza a su bebé enfermo. Los teléfonos empezaron a sonar como locos en el mostrador de recepción. El caos más absoluto devoró la poca paz que quedaba en el viejo hospital. Alberto miró a Manuel, sintiendo que había fracasado estrepitosamente como hombre. Quiso proteger a un solo individuo indefenso y acababa de condenar a cientos. El anciano, ignorando el caos, apretó suavemente el brazo del hundido director. Una mirada afilada, inescrutable y fría apareció en los ojos del mendigo. Algo inmensamente oscuro y poderoso bullía bajo aquella fachada de hombre roto. Vargas reía a mandíbula batiente, saboreando el dulce néctar de la victoria absoluta. Nadie sabía que el verdadero reloj del destino acababa de ponerse en marcha. Y la implacable cuenta atrás no era para el inminente cierre del hospital. Era para la destrucción total y humillante del arrogante hombre del traje azul. De pronto, un sonido ensordecedor provino de las pesadas puertas automáticas. Las persianas metálicas de seguridad de la entrada comenzaron a bajar de golpe. Alguien desde fuera acababa de bloquear las salidas principales con cadenas. Estaban completamente atrapados. El chirrido metálico de las persianas cortó la respiración de todos. El sonido fue como la pesada tapa de un ataúd cerrándose de golpe. Las gruesas rejas de acero bloquearon por completo la salida principal. La poca luz de la mañana gris desapareció de la sala de espera. Solo los fluorescentes parpadeantes iluminaban el terror generalizado. «¿Qué has hecho, Roberto?», gritó Alberto, pálido como un fantasma. El director miró las puertas bloqueadas con pánico en los ojos. «He activado el protocolo de cierre de emergencia del edificio». Vargas guardó su teléfono en el bolsillo con una lentitud exasperante. Su sonrisa era la de un lobo acorralando a un rebaño de ovejas. Nadie entra y nadie sale hasta que llegue la policía antidisturbios. Esto es un secuestro, maldito loco. Hay gente enferma aquí dentro. Esto es un procedimiento legal de aseguramiento de activos financieros. Vargas caminó por el centro de la sala como si fuera un emperador romano. Disfrutaba enfermizamente del pánico que se desataba a su alrededor. Una anciana conectada a un gotero comenzó a llorar en profundo silencio. Un padre abrazó a su hija pequeña, intentando taparle los oídos. El llanto desesperado de los niños resonaba en las paredes desgastadas. El ambiente olía a terror puro, a desesperanza y a encierro forzado. «Mirad todos al gran doctor Castro», anunció Vargas con voz teatral. El jefe de cirugía señaló al director con un dedo acusador y cruel. «Él es el único y absoluto culpable de que estéis atrapados aquí». Alberto sintió que el corazón le latía con gran dolor en el pecho. Su respiración era agitada, ahogada por la impotencia más absoluta. Seguía sosteniendo del brazo a Manuel, el anciano empapado y herido. «Su estúpida caridad con la basura callejera os ha condenado a todos». Vargas se acercó al dúo, saboreando cada segundo de su inmenso poder. Se detuvo a centímetros del rostro sudoroso y demacrado de Alberto. «Podrías haber alargado la agonía de este vertedero unas horas más. Eres un monstruo sin alma, Roberto. La historia te juzgará por esto. La historia la escriben los vencedores, los que tienen el capital». La arrogancia de Vargas era tan densa que casi asfixiaba el aire. Se giró bruscamente hacia el asustado grupo de pacientes atrapados. «Este miserable hospital está oficialmente muerto y enterrado». Su voz retumbó en cada rincón, destruyendo cualquier atisbo de esperanza. «Lleváis meses sangrando las cuentas de mi fondo de inversión. Vienen aquí porque no tienen dinero para clínicas privadas», replicó Alberto. «Ese no es mi maldito problema. La sanidad no es una ONG de abrazos». Vargas pateó un cubo de basura cercano, derramando su contenido. Gasas sucias, papeles y plásticos se esparcieron por el suelo brillante. «La medicina de calidad es un privilegio reservado para quienes pueden pagarla». El silencio que siguió a su afirmación fue doloroso e indignante. Nadie se atrevía a contradecir al monstruo de traje impecable. Tenían demasiado miedo a represalias médicas o facturas infladas.
Vargas volvió a centrar su venenosa atención en el viejo Manuel. El anciano seguía envuelto en la manta térmica plateada, tiritando. Su mano vendada goteaba sangre oscura sobre el suelo de linóleo. Y todo este circo finaliza por culpa de un vagabundo asqueroso. El médico estiró la mano y agarró un mechón de pelo sucio del anciano. Tiró de él hacia atrás, obligándolo a levantar la mirada cansada. Mírate bien, escoria. Eres el cáncer que destruye nuestra gran sociedad. Suéltalo, bramó Alberto, interponiéndose con su cuerpo cansado. Alberto empujó al doctor Vargas con todas sus fuerzas restantes. El ejecutivo dio un paso atrás, sorprendido por la reacción física. Su traje a medida se arrugó ligeramente en la zona del hombro izquierdo. Vargas se sacudió la tela como si hubiera tocado algo radiactivo y letal. Acabas de firmar tu ingreso en prisión por agresión, Alberto. Y tú acabas de perder el último gramo de humanidad que te quedaba. Alberto rodeó a Manuel con ambos brazos, creando un escudo humano. El director estaba dispuesto a recibir los golpes físicos por el anciano. Un acto de valentía desesperada que conmovió a las enfermeras presentes. Pero la compasión no tenía lugar en el frío corazón del antagonista. Me das tanta pena que casi resulta cómico, mi querido director. Vargas sacó un bolígrafo de oro macizo del bolsillo interior de su chaqueta. Lo hizo girar entre sus dedos perfectamente manicurados, con tremenda burla. Voy a destruir tu vida con tanta eficacia que no te reconocerá ni tu madre. La amenaza no era una simple exageración nacida de un ataque de furia. El fondo inversor de Vargas controlaba decenas de hospitales en el país. Tenían en nómina a jueces, abogados despiadados y políticos corruptos. Te quitaré tu casa, tus ahorros y tu maldita licencia para ejercer. Haz lo que quieras conmigo, pero deja marchar a los pacientes críticos. La súplica de Alberto fue sincera, nacida desde el fondo de su alma rota. Tengo a 3 niños en la unidad de cuidados intensivos, Roberto. La voz del director se quebró, mostrando su vulnerabilidad más absoluta. Si cortas la luz de emergencia, morirán en menos de 20 minutos. Un murmullo de horror profundo recorrió la oscura sala de espera. La crueldad de la situación había escalado a niveles casi criminales. Vargas sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectos, afilados. Estaba extasiado. Había alcanzado la cima de su poder tiránico y opresor. Tenía la vida de decenas de personas en la palma de su mano manicurada. ¿Y qué vas a darme a cambio de ese pequeño favorcito, Alberto? Te firmaré la cesión absoluta de mis acciones ahora mismo. Eso ya es mío por contrato. Quiero algo mucho más entretenido. Vargas señaló el suelo sucio, mojado por la lluvia y la sangre de Manuel. Quiero que te pongas de rodillas delante de toda tu patética corte. El horror se apoderó del rostro del buen doctor Castro al instante. Quiero que te arrastres por el charco y me beses los zapatos sucios. La indignación en la sala estuvo a punto de estallar en violencia física. Un joven celador dio un paso al frente, apretando los puños con rabia. Pero Vargas lo fulminó con una simple mirada asesina, deteniéndolo en seco. Si alguien interviene, cortaré la corriente de la UCI ahora mismo. El chantaje emocional era absolutamente vil, cobarde y profundamente vomitivo. Alberto tragó saliva, sintiendo que su honor se hacía pedazos irreparables. Miró hacia el pasillo oscuro que conducía a las delicadas habitaciones infantiles. Pensó en los 3 pequeños conectados a los frágiles respiradores artificiales. No dudó ni un solo segundo más ante la extorsión de su enemigo. El director del hospital comenzó a flexionar sus doloridas rodillas lentamente. Su bata blanca, ya bastante sucia, rozó el agua helada del suelo mugriento. Iba a humillarse de la peor forma posible para salvar a sus amados pacientes. Vargas reía en voz baja, sacando el móvil para grabar la enfermiza escena. Iba a destruir la reputación del director en todas las redes sociales. Pero entonces, una mano fría y nudosa agarró el hombro de Alberto con fuerza. Una fuerza sorprendentemente férrea detuvo su doloroso y humillante descenso. El director levantó la vista, completamente asombrado por el firme agarre. El viejo Manuel estaba de pie, erguido por primera vez en toda la mañana.
El temblor de su cuerpo había desaparecido de forma casi mágica e irreal. Su postura ya no era la de un mendigo apaleado, vencido y muy frágil. Su mirada, antes apagada, ardía ahora con un fuego oscuro e intenso. Un silencio sepulcral volvió a inundar la asfixiante y oscura sala de espera. El vagabundo miró al arrogante doctor Vargas directamente a los ojos. Nadie se arrodilla ante un simple empleado de segunda categoría. La voz ronca de Manuel sonó ahora firme, autoritaria y verdaderamente aterradora. Vargas borró la sonrisa de su rostro, frunciendo el ceño con profunda confusión. Antes de que el médico pudiera replicar, las luces rojas de alarma parpadearon. A lo lejos, el aullido ensordecedor de docenas de sirenas rasgó la mañana. La policía acababa de llegar, pero el verdadero juicio estaba por comenzar. Las palabras del mendigo cayeron como un enorme y pesado yunque de acero. Nadie se arrodilla ante un simple empleado de segunda categoría. La contundente frase resonó en el pasillo con un eco profundamente desafiante. Vargas parpadeó, momentáneamente descolocado por la increíble insolencia. Su cerebro elitista y narcisista no podía procesar tamaña rebelión pública. Un vagabundo moribundo acababa de llamarle, empleado de segunda. Su rostro inmaculado se tiñó rápidamente de un rojo púrpura de pura furia. ¿Qué demonios has dicho, maldita rata de alcantarilla? Bramó con rabia. Las sirenas de policía aullaban cada vez más cerca del viejo edificio. Las estridentes luces azules y rojas destellaban contra el cristal exterior. El caos más absoluto estaba a punto de desatarse de forma inminente. Aprovechando la gran confusión y el ruido, Alberto tiró del brazo del anciano. «Rápido, por aquí, sígame», susurró el director con extrema urgencia. No iba a permitir que Vargas o la policía lo lastimaran aún más. Arrastró a Manuel por un pasillo lateral, estrecho y muy oscuro. Se escondieron ágilmente en un pequeño consultorio de curas de urgencia. Alberto cerró la puerta de madera con llave y encendió una luz tenue. El agudo sonido de los gritos de Vargas quedó ligeramente amortiguado. El arrogante jefe de cirugía exigía a voces que abrieran la persiana metálica. Quería que los agentes entraran de inmediato a vaciar el hospital a palos. Dentro de la pequeña habitación, el ambiente era radicalmente distinto. Olía intensamente a alcohol etílico, a gasas limpias y a viejo desinfectante. Alberto suspiró aliviado, secándose el abundante sudor frío de la frente. Se ha vuelto completamente loco. Usted no debió provocarle así, Manuel. El anciano no respondió, simplemente se sentó despacio en la camilla médica. Pero algo había cambiado sutilmente en su lenguaje corporal. Su postura ya no era encorvada, ni derrotada, ni remotamente frágil. Mantenía la espalda recta, con una extraña, imponente y solemne dignidad. Alberto preparó rápidamente una bandeja de acero con antiséptico y vendas. «Déjeme ver esa mano. Tenemos que limpiar la herida lo más rápido posible». El director desenrolló el trapo sucio y húmedo que cubría la profunda herida. Al limpiar la sangre seca y oscura, Alberto frunció el ceño, muy extrañado. Miró con detenimiento las palmas y los nudillos del misterioso anciano. No había gruesos callos duros, ni la piel curtida por décadas de miseria. Eran las manos cuidadas de alguien que no realizaba trabajos manuales pesados. Las uñas, aunque manchadas por la lluvia, tenían un perfilado perfecto. Un corte profesional, casi de manicura de muy alto nivel adquisitivo. Alberto sacudió la cabeza, atribuyendo sus visiones a su propio cansancio crónico. Tomó unas pinzas metálicas para extraer los diminutos restos de cristal. «Esto va a doler un poco. Intente no moverse, por favor», advirtió el buen doctor. Manuel no emitió ni una sola queja durante el molesto y doloroso proceso. Su tolerancia al dolor era absoluta, silenciosa, casi de entrenamiento militar. Sus profundos ojos grises analizaban cada preciso movimiento de Alberto. Era una mirada escrutadora, sumamente afilada y terriblemente inteligente. «Es usted un buen hombre, doctor Castro», dijo el anciano de forma repentina. Su dicción era ahora perfecta, firme y sin el tono tembloroso de hacía minutos. Había una claridad pasmosa y una autoridad incuestionable en su forma de pronunciar.
Alberto levantó la vista de la herida, profundamente sorprendido por el cambio de tono. Hago lo que debo hacer, Manuel. Es mi trabajo y mi deber como ser humano. Puso en riesgo el final de su carrera profesional por defender a un don nadie. Nadie es un don nadie en esta vida, amigo mío, todos merecemos respeto absoluto. Alberto aplicó un algodón empapado en yodo sobre el profundo corte de la palma. ¿A cuánto asciende exactamente la deuda financiera del hospital? La pregunta fue tan sorprendentemente directa que Alberto detuvo sus manos en seco. No era la típica curiosidad ociosa o lástima de un paciente cualquiera. El tono exigía una respuesta clara, concisa y estrictamente empresarial. Es muchísimo dinero, Manuel. No tiene usted por qué preocuparse por esas cosas. ¿13 millones de euros? ¿O ya han sumado los abusivos intereses de demora? El director del hospital abrió los ojos de par en par, totalmente atónito. Un escalofrío gélido le recorrió toda la espalda al escuchar la cifra exacta. ¿Cómo sabe usted esa inmensa cifra? Absolutamente nadie conoce los números exactos. Las calles están siempre llenas de susurros y rumores, mi querido doctor. La rápida respuesta sonó a excusa barata y a mentira muy poco creíble. Manuel continuó hablando con una calma y una frialdad verdaderamente pasmosas. Ese gran fondo de inversión, el Grupo Horizon, son unos auténticos buitres financieros. Así es, compraron nuestra deuda hace 6 meses con el único propósito de ahogarnos. Alberto comenzó a vendar la mano del anciano con movimientos lentos y mecánicos. Su mente daba 1000 vueltas tratando de entender quién era realmente este extraño hombre. Querían vaciar el terreno para construir un gigantesco complejo residencial de lujo. El metro cuadrado en esta codiciada zona se ha revalorizado un 200%. Otra afirmación técnica, inmensamente precisa y propia de un experto inversor inmobiliario. El presunto anciano vagabundo sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Por eso el doctor Vargas tiene tanta prisa en echarnos a la calle esta misma mañana. Alberto terminó el pulcro vendaje y lo fijó con firmeza usando esparadrapo blanco. Tengo que buscar unos antibióticos fuertes en el dispensario del pasillo de enfrente. El director se levantó de su taburete, sintiéndose extrañamente intimidado y pequeño. El aura de aquel andrajoso mendigo había cambiado por completo en apenas unos instantes. Llenaba la pequeña y oscura habitación con una presencia abrumadora y magnética. No salga al pasillo por nada del mundo, la policía debe estar a punto de entrar. Alberto abrió la puerta con enorme cautela y salió sigilosamente al corredor oscuro. Manuel se quedó completamente solo en el pequeño y silencioso consultorio médico. Al instante, su actitud paciente y sosegada desapareció como por arte de magia. Se movió con una agilidad y una destreza sorprendentes para su supuesta edad avanzada. Metió su mano izquierda ilesa en un falso fondo de su abrigo raído y empapado. Era un bolsillo secreto, cosido a medida con tela de alta resistencia militar. De su interior extrajo un objeto que desentonaba absolutamente con su lamentable aspecto. No era un mendrugo de pan, ni un trozo de chatarra, ni un recuerdo viejo de la calle. Era un teléfono satelital de ultimísima generación, totalmente encriptado y de color negro. Un dispositivo carísimo que no estaba a la venta para el ciudadano de a pie. Solo altos directivos multinacionales y personal de inteligencia poseían algo semejante. La pantalla OLED se iluminó, mostrando un sistema operativo ultraseguro y minimalista. Manuel tecleó un largo y complejo código de seguridad con una asombrosa rapidez visual. Ignoró por completo el leve dolor punzante de su mano derecha recién curada y vendada. Abrió una aplicación privada de mensajería que no dejaba absolutamente ningún rastro digital. Escribió un mensaje corto, directo, implacable y letalmente claro para su equipo exterior. Operación San Judas, fase final iniciada. Ejecutar protocolo de liquidación hostil nivel 1. Objetivo principal Roberto Vargas. Destrucción total, inmediata y absoluta de todos sus activos. Presionó el pequeño botón de envío y la confirmación apareció brillando en verde intenso. Sus ojos grises brillaron en la semioscuridad con una furia fría, serena e inquebrantable.
El sigiloso cazador por fin había decidido soltar de las cadenas a sus feroces perros de presa. El doctor Vargas no tenía ni la más remota y minúscula idea de lo que se le avecinaba encima. Había humillado cruel y públicamente al hombre más poderoso y peligroso de todo el hemisferio. De repente, un estruendo ensordecedor y brutal sacudió las finas paredes del viejo hospital. La policía acababa de reventar las gruesas cadenas de la puerta principal usando cizallas hidráulicas. El ruido metálico de docenas de botas pesadas resonó de inmediato por todos los pasillos del centro. Gritos de mando policial ordenaban a los pacientes aterrados que levantaran las manos al aire. Había llegado el terrible momento de la ejecución final dictada cobardemente por el doctor Vargas. Manuel guardó el lujoso teléfono en su escondite y volvió a encorvar sus hombros rápidamente. Adoptó de nuevo y a la perfección la apariencia de un anciano débil, patético y totalmente roto. La puerta de madera del pequeño consultorio se abrió de una violenta y sonora patada policial. 2 agentes antidisturbios entraron en tromba apuntando con sus duras porras negras extendidas. Detrás de ellos, la figura victoriosa e impecable del doctor Vargas sonreía con profunda maldad. «Aquí está el asqueroso saco de basura infecciosa», anunció el arrogante y cruel cirujano. Vargas señaló a Manuel con un desprecio y un asco aún mayor que en la abarrotada sala de espera. «Sacadlo a rastras de mi edificio y tiradlo al contenedor de escombros más cercano que encontréis». Los furiosos policías avanzaron decididos hacia la camilla con intenciones físicas muy violentas. Manuel no opuso ninguna resistencia visible, simplemente bajó la cabeza con humildad y resignación. Pero su reloj invisible y personal había llegado por fin a los últimos y decisivos 10 segundos. Y la bomba silenciosa que acababa de activar sin piedad estaba a punto de estallar de forma espectacular. Los gruesos guantes tácticos de los policías agarraron a Manuel sin piedad. Los agentes tiraron de su frágil cuerpo hacia el oscuro y frío pasillo. El anciano cayó pesadamente de rodillas al duro suelo, sin quejarse. El dolor sordo resonó en todos sus huesos aparentemente castigados. «Déjenlo en paz, el hombre está herido», gritó Alberto desde la puerta. El director corrió hacia ellos, dejando caer las cajas de antibióticos. Los pequeños frascos de cristal se hicieron añicos al chocar contra el suelo. Un agente gigantesco empujó brutalmente a Alberto contra la fría pared. El seco impacto le sacó todo el aire de los pulmones de un solo golpe. «Quieto ahí, doctor, o se va usted detenido por desacato a la autoridad». La voz del policía antidisturbios no admitía réplicas ni contemplaciones. Alberto resbaló lentamente por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose completamente desesperado. Sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos dolorosos e irreparables. Había perdido la batalla más importante y crucial de toda su vida. Su amado hospital estaba cayendo bajo el peso aplastante de la codicia. El doctor Vargas avanzó por el pasillo central con paso triunfal y arrogante. Sus carísimos zapatos pisaron los restos de cristal de los medicamentos. Una sonrisa de superioridad enfermiza y sádica le cruzaba el rostro impecable. Detrás de él caminaban 2 hombres en trajes grises de altísima costura. Eran los temidos abogados corporativos del gigantesco fondo de inversión. Llevaban pesados maletines de cuero negro cargados de sentencias judiciales. Procedan con el desalojo total e inmediato de las instalaciones. La orden de Vargas fue clara, letal y profundamente desalmada. Los policías arrastraron a Manuel como si fuera un inútil saco de patatas. El anciano rozaba con sus zapatos gastados las baldosas sucias y húmedas. Llegaron a la amplia sala de espera principal en unos pocos e intensos segundos. La escena que se desarrollaba allí era dantesca, caótica y muy desgarradora. Decenas de agentes obligaban a los frágiles pacientes a salir al frío extremo. La tormenta de invierno seguía rugiendo implacable en el exterior oscuro. Ancianos en silla de ruedas lloraban de pura impotencia y terror absoluto. Madres abrazaban con fuerza a sus hijos febriles, suplicando algo más de tiempo. Las dedicadas enfermeras del turno de mañana lloraban desconsoladamente. Veían cómo su querido hogar profesional era destruido sin compasión alguna.
Los técnicos del fondo inversor ya estaban desconectando los monitores generales. Las máquinas de la sala de triaje empezaban a emitir agudos pitidos de advertencia. Un niño con una bata de hospital demasiado grande lloraba totalmente desconsolado. Se agarraba con todas sus pequeñas fuerzas a la pierna del doctor Alberto. El director le acariciaba la cabeza con manos temblorosas, sin poder hacer nada. Se sentía el capitán más inútil hundiendo su propio barco lleno de inocentes. Tienen que darnos al menos 3 horas para preparar los traslados. La veterana jefa de enfermeras se enfrentó valientemente a los fríos abogados. La unidad de cuidados intensivos de neonatos no puede apagarse de repente. Uno de los estirados abogados ajustó sus gafas con una extrema frialdad calculada. Nuestra orden judicial tiene efecto inmediato y sin excepciones, señora. El abogado mostró un grueso documento sellado por un juez evidentemente comprado. Cualquier mínimo retraso supondrá severas sanciones penales para todos ustedes. Vargas se acercó al pequeño grupo, inflado de ego como un pavo real gigante. Se detuvo justo frente a la enfermera jefa, invadiendo agresivamente su espacio. Saca a esos malditos mocosos de mi edificio ahora mismo, Lucía. Es un asesinato a sangre fría, Roberto. No lo permitiré bajo ningún concepto. Entonces llamaré a los servicios sociales para que se los lleven en furgones. La valiente enfermera retrocedió, aterrada por la vil y asquerosa amenaza legal. Mientras tanto, un policía obligó a Alberto a ponerse de pie en medio del caos. Su bata blanca de director estaba manchada de sangre, yodo y mucha suciedad. Su mirada estaba completamente vacía, derrotada y profundamente rota por dentro. Vio con gran horror cómo arrastraban a Manuel hacia las pesadas puertas de salida. El fuerte viento huracanado y helado se colaba por los grandes huecos de cristal. Alberto levantó la vista para mirar el antiguo reloj de pared de la sala de espera. Sus manecillas negras marcaban con extrema frialdad las 12 en punto del mediodía. Era la hora exacta de su inminente defunción profesional y ruina personal. Todo por lo que había luchado honestamente durante 20 años se desvanecía en el aire. La justicia simplemente no existía en aquel maldito mundo de números y poder. Los ricos y poderosos siempre aplastaban impunemente a los justos y vulnerables. El pez grande se comía al chico sin que al universo pareciera importarle en absoluto. Vargas se acercó al director hundido y le palmeó la mejilla con profunda burla. El contacto físico fue tan humillante que Alberto tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Tragó el amargo veneno de la indignación para no lanzar un puñetazo desesperado. Sabía que cualquier acto de violencia lo mandaría directamente a prisión. Míralo por el lado bueno, mi querido e inmensamente iluso doctor Castro. Vargas señaló al pobre anciano que estaba a punto de ser arrojado a la cruel calle. Ahora tendrás muchísimo tiempo libre para hacer tu asqueroso voluntariado social. El ambicioso y arrogante cirujano estalló en una carcajada cruel, sonora y muy estridente. Los abogados del fondo inversor rieron ruidosamente con él, como hienas obedientes. La humillación hacia Alberto era total, absoluta, pública y tremendamente dolorosa. Manuel estaba ya a escasos centímetros del oscuro asfalto helado y muy lluvioso. 2 robustos y corpulentos policías lo sostenían por los delgados brazos en el aire. Estaban listos para lanzarlo como si fuera un simple montón de basura orgánica. El agua torrencial de la lluvia golpeaba con furia el rostro pálido del misterioso anciano. El frío cortante del invierno le calaba hasta los mismos y doloridos huesos de las piernas. La situación general del hospital parecía haber caído en el pozo más oscuro y sin fondo. Nadie en el mundo podía salvar ya el centro médico de aquella garra de acero burocrática. Nadie podía detener el inmenso poder destructivo del gigantesco fondo de inversión. O al menos, eso era exactamente lo que el soberbio doctor Vargas creía en su inmensa ceguera. Se sentía un dios absoluto reinando sobre un imperio de miseria y gran dolor humano. El jefe de cirugía sacó de nuevo su carísimo teléfono móvil del bolsillo del pantalón. Quería tomar una humillante foto del vagabundo cayendo de bruces al charco de la calle. Sería su gran y retorcido trofeo, su pequeña y sádica victoria moral definitiva sobre Alberto.
Quería enviarla al grupo privado de la junta directiva para burlarse durante semanas. Pero justo cuando la policía iba a soltar definitivamente los brazos del callado anciano. Un sonido muy extraño, agudo y sumamente chirriante rompió el tenso ambiente de la sala. La frecuencia de radio policial de todos los agentes presentes comenzó a emitir fuerte estática. El ensordecedor pitido obligó a los policías a llevarse las manos rápidamente a los hombros. Luego, una voz extraordinariamente grave, urgente y muy autoritaria sonó por el canal abierto. Atención a todas las unidades desplegadas en el Hospital San Judas. Alto al fuego inmediato. Los agentes que sostenían a Manuel en vilo se detuvieron en seco, visiblemente confundidos. Repito la orden. Abortar el desalojo de civiles. Código rojo de máxima prioridad nacional. Vargas frunció el ceño con violencia, apretando su teléfono móvil con gran fuerza y rabia. Su amplia sonrisa de victoria se congeló de forma grotesca y patética en sus labios pulcros. Algo completamente imprevisto, anormal y fuera de su inmenso control acababa de ocurrir. Las perfectas y calculadas piezas de su plan de destrucción empezaban a fallar estrepitosamente. La tensión extrema en la sala dio un vuelco espectacular, silencioso y muy repentino. El viejo Manuel, aún sostenido en el aire frío y lluvioso, alzó levemente su rostro mojado. Una pequeñísima, gélida e imperceptible sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios agrietados. La tormenta de verdad, la que iba a destruirlo todo, estaba a punto de desatar toda su furia sobre el doctor Vargas. El agudo chirrido de las radios policiales dominaba la sala. Las palabras del comandante resonaban con una urgencia brutal. Código rojo de máxima prioridad nacional. Los dos fornidos agentes se miraron con evidente y profundo desconcierto. El cuerpo empapado y frágil de Manuel seguía suspendido entre sus manos. El viento helado aullaba ferozmente a través de las puertas automáticas. El sargento a cargo del enorme operativo se llevó la mano al transmisor. Central, aquí Unidad 7. ¿Puede confirmar esa extraña orden? La respuesta de la base llegó acompañada de una fuerte estática ruidosa. Confirmado. Unidad 7. Aborten el despliegue de inmediato. Tenemos un requerimiento judicial firmado por un magistrado provincial. El requerimiento acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo del país. Un profundo e incrédulo murmullo recorrió toda la gran sala de espera. La valiente enfermera jefa apretó las manos contra su pecho acelerado. Alberto Castro parpadeó, incapaz de procesar semejante milagro legal. El doctor Vargas rompió su estricta inmovilidad con un grito de pura rabia. Eso es absolutamente imposible, esa orden de desahucio es firme y letal. El arrogante cirujano se acercó al sargento con un paso muy amenazador. Su impecable traje a medida parecía ahora una armadura fuera de lugar. Mi fondo de inversión pagó millones por esta ejecución legal y perfecta. El curtido sargento de policía retrocedió un solo paso, frunciendo el ceño. Lo siento mucho, señor Vargas. Son órdenes directas del comisario general. Me importa un reverendo rábano su comisario. Echen a esta basura ya mismo. Vargas señaló de forma histérica al anciano Manuel y al hundido doctor Castro. Pero los dos corpulentos agentes que sostenían al vagabundo lo soltaron. No lo lanzaron al duro suelo mojado con el desprecio y el asco habituales. Lo bajaron con extremo cuidado y con una sorprendente delicadeza táctica. El viejo Manuel se puso de pie, irguiendo su espalda con un enorme orgullo. Se sacudió el agua del abrigo andrajoso con una parsimonia sumamente glacial. La terrible dinámica de poder en el hospital acababa de cambiar de golpe. Vargas sintió de pronto que el suelo se movía bajo sus carísimos zapatos. Una gota de sudor frío, muy denso y amargo, le resbaló por la nuca rapada. Sus manos de cirujano, habituadas a la precisión, empezaron a temblar un poco. «Abogados», gritó Vargas, perdiendo el control total de su fina voz. Los dos hombres trajeados de su equipo oscuro se acercaron con claras dudas. «Llamad al juez Ramírez de inmediato. Que rectifique esta maldita locura». Uno de los abogados sacó su teléfono con unos dedos torpes y muy nerviosos. Marcó velozmente el número privado del juez comprado por el fondo de inversión.
El experimentado abogado palideció visiblemente al escuchar a la fría operadora. El número ya no existe, señor Vargas. La línea está totalmente desconectada. Llama a la junta directiva en Nueva York, pedazo de inútil e incompetente. El segundo abogado marcó a toda prisa el teléfono satelital de la sede central. Tras unos breves y eternos segundos de espera angustiosa, su rostro se hundió. Me salta un extraño mensaje automático de las autoridades de delitos financieros. ¿Qué demonios estás diciendo, imbécil? Eso no tiene ningún puto sentido lógico. El elegante cirujano arrancó con violencia el teléfono de las manos de su abogado. Se lo llevó rápidamente a la oreja, apretándolo contra su rostro muy enrojecido. Sus ojos claros se abrieron desmesuradamente por el pánico y el horror más puro. La línea directa y segura con sus todopoderosos jefes estaba intervenida por la ley. Un escalofrío de auténtico y primitivo terror le paralizó el corazón y el alma. Miró a su alrededor con la respiración muy entrecortada, errática y agitada. Los pacientes vulnerables ya no lloraban, ahora lo observaban con gran expectación. Alberto Castro se había puesto de pie lentamente, cruzándose de brazos muy serio. Las máquinas médicas habían dejado de emitir sus agudas alarmas de pánico inminente. El caos absoluto de minutos antes se había transformado en un denso y tenso silencio. Y en medio de aquel agitado mar de total incertidumbre, estaba el anciano Manuel. El andrajoso mendigo lo miraba fijamente, sin parpadear ni un solo y miserable instante. La mirada de aquel supuesto vagabundo roto era ahora afilada como un bisturí láser. Desprendía una autoridad tan asfixiante y colosal que oprimía el pecho de Vargas. El anciano ya no parecía un enfermo moribundo, sino un rey juzgando a un traidor. Tú, susurró el jefe de cirugía, señalándolo con un dedo sumamente tembloroso. Vargas no sabía en absoluto qué estaba ocurriendo, pero algo olía a podrido y letal. ¿Cómo podía un tribunal superior anular un desahucio corporativo en escasos minutos? ¿Por qué la poderosa sede central de su invencible fondo ya no respondía a sus llamadas? Las piezas de su perfecto y sádico puzzle de crueldad ya no encajaban de ninguna manera. La arrogancia ciega y tóxica comenzaba a ceder terreno rápidamente al miedo más puro. Su inmenso e imbatible castillo de naipes financieros se desmoronaba pesado en el aire. De repente, el sargento de policía al mando dio una nueva orden sumamente tajante. Despejen la entrada principal ahora mismo. Hagan un pasillo amplio y totalmente limpio. Los agentes antidisturbios obedecieron la orden con una precisión casi militar y veloz. Apartaron a las personas con suavidad, formando un doble cordón de estricta seguridad. Alberto y Manuel quedaron en el centro exacto de aquel improvisado y largo pasillo humano. Vargas y sus dos inútiles abogados quedaron relegados bruscamente a un lado muy frío. El cirujano intentó avanzar por inercia, pero un corpulento policía le cerró el paso duro. Quédese exactamente donde está, señor Vargas. Nadie se mueve de su maldito sitio. Soy el dueño legítimo de este hospital, yo soy el que da las malditas órdenes aquí dentro. Usted ya no manda absolutamente nada aquí, respondió el sargento con total y cruda frialdad. La humillación pública de ser tratado como un cualquiera fue completamente devastadora para él. Vargas, el hombre rico que hace escasos 10 minutos se sentía un dios absoluto e intocable. Ahora era retenido a la fuerza por la misma autoridad policial que él mismo había contratado. Fuera de las grandes cristaleras, la furiosa tormenta de lluvia parecía haber amainado de golpe. El sonido del denso tráfico lejano de la ciudad volvía a escucharse con una cierta timidez. Entonces, un ruido muy diferente y mecánico captó la atención de absolutamente todos los presentes. El potente, grave y seductor rugido de un motor de altísima cilindrada y lujo incalculable. Un sonido profundo, vibrante y muy elegante que denotaba un poder y un estatus supremo. Un enorme y larguísimo vehículo negro, totalmente blindado, giró en la calle principal mojada. Rompió los profundos charcos de lluvia con sus anchos y carísimos neumáticos de invierno. El imponente y oscuro coche se acercó directamente hacia la entrada acristalada del edificio. Frenó en seco,
con una precisión milimétrica, justo frente a las puertas del Hospital San Judas. Su carrocería de lujo brillaba desafiante bajo la luz mortecina y gris de la fría mañana. Los cristales estaban completamente tintados de negro, ocultando el misterioso interior. Detrás de la gran limusina, aparcaron dos enormes furgonetas negras de aspecto escolta táctico. El doctor Vargas tragó saliva con gran dificultad, sintiendo que la garganta le ardía con furia. Su mente altamente egocéntrica intentó aferrarse desesperadamente a una última y tonta esperanza. Pensó que quizás era el mismísimo CEO de su fondo buitre, viniendo a arreglarlo todo en persona. Quizás venían a aplastar a la insolente policía y a destrozar definitivamente a Alberto Castro. Pero al mirar de reojo los ojos grises del viejo Manuel, el terror más frío lo inundó todo por completo. El mendigo de los harapos rotos estaba sonriendo de forma abierta, clara y sumamente perturbadora. No era una sonrisa de locura senil, sino de un absoluto, despiadado y letal control de la situación. Las pesadas puertas delanteras del misterioso y enorme vehículo negro por fin se abrieron lentamente. El verdadero y temible veredicto final para todos acababa de llegar a las puertas del viejo hospital. Las pesadas puertas del vehículo blindado se abrieron. Un silencio sepulcral reinó en la gran sala de espera. Nadie se atrevía siquiera a respirar profundamente. El sonido de la tormenta de lluvia quedaba ahogado por la inmensa tensión. 4 hombres bajaron de las furgonetas tácticas negras. Vestían trajes oscuros y llevaban auriculares de alta seguridad. No eran simples matones de un fondo de inversión cualquiera. Eran escoltas profesionales de la más alta élite mundial. Se desplegaron rápidamente formando un perímetro de estricta seguridad. Sus miradas frías escanearon cada rincón del modesto hospital. Luego, de la imponente limusina, descendieron 3 personas. 2 hombres y una mujer con maletines de cuero italiano artesanal. Vestían de una forma tan impecable que deslumbraban en aquel entorno gris. Sus relojes y zapatos gritaban a voces dinero antiguo y poder real. El doctor Vargas sintió que le volvía un repentino atisbo de esperanza. Su mente arrogante fabricó una excusa rápida, retorcida y desesperada. Pensó que la directiva principal había venido a salvar su plan de desahucio. Se arregló apresuradamente la corbata de seda azul marino. Se alisó las solapas de su carísimo traje a medida, ahora algo arrugado. Apartó con prepotencia al corpulento policía que le cortaba el paso. Déjeme pasar ahora mismo, agente, esa es mi junta directiva superior. Vargas corrió hacia las puertas automáticas con actitud sumamente servil. Su sonrisa arrogante se transformó en una falsa mueca de gran adulación. Parecía un perrito faldero asustado buscando la aprobación de su amo rico. La mujer de negocios que lideraba el grupo entró al frío vestíbulo. Era alta, muy elegante y caminaba con una autoridad y peso aplastantes. Sus tacones de diseñador resonaban con fuerza sobre el suelo de linóleo húmedo. Vargas se plantó justo delante de ella, bloqueando torpemente su camino. Señora, gracias a Dios que han venido ustedes a poner orden aquí. La voz del jefe de cirugía era aguda y lamentablemente patética. La policía local se ha vuelto completamente loca e incompetente de repente. Vargas señaló a los agentes uniformados con un gesto de extremo desprecio. Han intentado detener sin éxito mi procedimiento legal de liquidación. La majestuosa mujer ni siquiera se molestó en mirarlo a los ojos. Su rostro permaneció inexpresivo, como si estuviera tallado en puro hielo. No frenó su paso decidido y elegante ni por un solo y mísero segundo. Simplemente hizo un leve y despectivo gesto con su mano derecha enguantada. 2 de los gigantescos escoltas de seguridad apartaron a Vargas bruscamente. Lo empujaron hacia un lado frío como si fuera un simple insecto muy molesto. El cirujano tropezó torpemente y casi cae de bruces al oscuro charco de lluvia. «¿Pero qué demonios hacen? Soy el doctor Roberto Vargas, su jefe de cirugía», gritó con enorme desesperación, totalmente humillado frente a sus empleados. Nadie de aquel elitista grupo le prestó la más mínima ni lejana atención. Era literalmente invisible para las personas más poderosas de aquella sala. Los recién llegados avanzaron por el pasillo central formado por la policía.
Los agentes antidisturbios se cuadraron con enorme y total respeto silencioso. Alberto Castro retrocedió instintivamente, sintiendo muchísimo miedo en su corazón. Pensó que venían a arrestarlo definitivamente por su acto de rebelión heroica. Protegió al anciano Manuel colocando su propio cuerpo cansado por delante. Si vienen a por él, tendrán que pasar primero por encima de mi cadáver. La valiente voz del buen director temblaba, pero no cedía terreno ni un milímetro. La elegante mujer se detuvo a 1 metro exacto de distancia del doctor Castro. La ejecutiva lo miró con una expresión de genuina y profunda admiración. Tranquilícese, doctor Castro, no venimos a hacerle ningún tipo de daño. Su voz era sumamente cálida, pero estaba cargada de una autoridad absoluta. Usted ha demostrado hoy ser un hombre de un honor verdaderamente raro. Alberto frunció el ceño, completamente confundido y muy desorientado. Las piezas de aquel extraño y retorcido rompecabezas simplemente no encajaban. Vargas observaba la surrealista escena desde una esquina húmeda y humillante. Su cerebro elitista colapsaba ante lo que estaban viendo sus aterrorizados ojos. ¿Por qué esa ejecutiva de altísimo nivel hablaba con el perdedor de Alberto? La mujer apartó su mirada del director y se centró totalmente en el anciano. Manuel seguía cubierto con la ridícula manta térmica de color plata brillante. Su cabello estaba sucio, muy mojado y lleno de pequeñas gotas heladas de lluvia. Su abrigo raído y viejo goteaba lentamente sobre las sucias baldosas del suelo. Para cualquier persona normal, solo era un mendigo apaleado y moribundo más. Pero la actitud del poderoso equipo de élite fue absolutamente asombrosa e irreal. Los 3 ejecutivos de traje impecable bajaron la cabeza exactamente a la vez. Hicieron una reverencia profunda, sincera y llena de estricto respeto corporativo. Los imponentes escoltas de seguridad cruzaron las manos sobre sus cinturas tensas. El silencio en el Hospital San Judas se volvió ensordecedor, denso y pesadísimo. Incluso el llanto lejano de los niños enfermos se detuvo por completo de golpe. La mujer abrió ágilmente uno de los lujosos maletines de cuero negro italiano. Sacó un abrigo de lana de vicuña oscura, de un valor verdaderamente incalculable. Se acercó al anciano andrajoso con un cuidado, un respeto y un mimo extremos. Lamentamos muchísimo el retraso, señor. Tuvimos graves problemas con el temporal. La ejecutiva colocó el costoso y cálido abrigo sobre los frágiles hombros del mendigo. Retiró la manta térmica mojada como si estuviera manejando basura radiactiva. Los documentos legales de liquidación interna están totalmente preparados y listos. Manuel asintió muy lentamente, cerrando sus profundos y analíticos ojos grises. Un suspiro de enorme y crónico cansancio escapó de sus pálidos labios agrietados. Se ajustó el cuello del carísimo y nuevo abrigo oscuro de diseñador exclusivo. Su postura se irguió por completo, ganando de repente varios centímetros de altura. La transformación física fue tan drástica que parecía verdadera e imposible magia negra. Alberto Castro se apartó a un lado, con la boca completamente abierta por el asombro. Aquel hombre herido al que había curado ya no era un pobre y frágil vagabundo. El aura que desprendía ahora era totalmente aplastante, majestuosa y muy letal. Vargas sintió que el poco aire que quedaba en sus estresados pulmones desaparecía. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente bajo la fina tela del caro traje. Quiso gritar, exigir de inmediato una maldita explicación lógica a toda aquella locura. Pero el terror más visceral y primario le había paralizado por completo las cuerdas vocales. El segundo abogado dio un paso respetuoso al frente y le entregó algo al imponente Manuel. Era un grueso y brillante bastón de madera noble con una pesada empuñadura de plata. El supuesto anciano lo tomó con su mano izquierda, apoyándose con una inmensa firmeza. Luego, levantó lentamente su mano derecha, revelando el vendaje blanco manchado de rojo. La elegante ejecutiva miró la sangre en la mano del anciano y palideció de golpe. Una furia oscura, corporativa e implacable cruzó el rostro pulcro de la alta directiva. Se giró muy lentamente hacia la esquina donde estaba retenido el aterrado doctor Vargas. Su mirada era un cuchillo ardiente y afilado dispuesto a cortar carne viva sin piedad.
¿Quién de todos ustedes se ha atrevido a derramar esta importantísima sangre? La dura pregunta resonó como un trueno de pura muerte en la silenciosa sala de espera. Manuel apoyó ambas manos sobre la brillante y pesada empuñadura de plata pura. Su mirada gris y fría se clavó en Vargas como un enorme depredador olfateando miedo. Traedme a ese miserable y arrogante hijo de perra aquí mismo, ahora. La voz de Manuel ya no era la de un suplicante moribundo y patético sin hogar. Era la orden tajante, absoluta y despiadada de un emperador ordenando una gran ejecución. Dos robustos escoltas agarraron a Vargas por los brazos y lo arrastraron hacia el centro. El gran momento de la aplastante y definitiva verdad por fin había llegado para todos. Los enormes zapatos tácticos de los escoltas resonaron en la sala. Arrastraron al doctor Vargas por el pasillo central del hospital. El arrogante cirujano intentaba resistirse de forma inútil y cobarde. Sus carísimos zapatos resbalaban patéticamente sobre el linóleo mojado. Los gigantescos escoltas lo soltaron bruscamente justo frente a Manuel. Vargas cayó de rodillas sobre el mismo charco de agua sucia y helada. El mismo lugar donde él había arrojado las pertenencias del anciano. La brutal ironía poética del momento no pasó desapercibida para nadie. Vargas levantó la vista, respirando con una extrema dificultad. Su rostro impecable estaba desencajado por el puro y duro pánico. Miró a la elegante ejecutiva con los ojos inyectados en terror. Silvia, por el amor de Dios, dime qué locura está pasando aquí. Vargas conocía perfectamente a la alta directiva de Nueva York. Este hombre es un maldito y asqueroso vagabundo de la calle. El ensordecedor sonido de una fuerte bofetada cortó el tenso aire. Silvia acababa de golpear el rostro de Vargas con una furia implacable. La marca roja de su mano enguantada quedó impresa en la mejilla pálida. Lávate la sucia boca antes de dirigirle la palabra, Roberto. La voz de la mujer era un absoluto y pesado bloque de hielo letal. Estás de rodillas ante don Manuel Alcázar. El imponente nombre cayó como una inmensa bomba en la sala de espera. El silencio que siguió fue sepulcral, espeso y sumamente insoportable. Fundador, presidente y accionista mayoritario del Grupo Horizon. Vargas dejó de respirar por completo durante varios segundos agónicos. Todo el color abandonó su rostro dejándolo pálido como un vil cadáver. Su cerebro colapsó al procesar la devastadora y cruel información. El vagabundo al que había humillado, insultado y pateado sin piedad. Era el dueño absoluto del inmenso y multimillonario fondo de inversión. El dueño de todos los hospitales, de las deudas y de su propia vida. Era su jefe supremo, el hombre más poderoso de todo el continente. Un murmullo de incredulidad absoluta recorrió a los frágiles pacientes. Las dedicadas enfermeras se llevaron las manos a la boca por el asombro. Alberto Castro se apoyó en la pared fría, sintiendo un leve mareo. Había arriesgado su carrera por proteger a un multimillonario oculto. Manuel dio un paso firme al frente, apoyándose en su bastón de plata. Miró al destrozado doctor Vargas con un desprecio infinito y letal. Durante meses llegaron oscuros rumores a mi despacho en Suiza. La voz de Manuel era ahora profunda, culta y asombrosamente autoritaria. Me informaron de que mis propios directivos actuaban como buitres. Golpeó el suelo con la punta de goma de su pesado bastón de madera noble. Que estaban cerrando hospitales vitales por simple y asquerosa codicia. Manuel caminó muy lentamente alrededor del aterrorizado cirujano. Mi junta directiva me aseguró que todo era estrictamente legal. Pero yo necesitaba ver la maldita verdad con mis propios ojos cansados. Se detuvo frente al director Alberto Castro y le dedicó una gran reverencia. Quería comprobar si aún quedaba algo de humanidad en este oscuro mundo. Y usted, doctor Castro, me demostró que el honor aún existe puramente. Alberto tragó saliva, sintiendo lágrimas de sincero alivio en sus ojos. Manuel volvió a centrar su implacable atención en el arrodillado Roberto. En cambio tú, Roberto, me mostraste la peor cara del ser humano. Vargas empezó a temblar violentamente, llorando de puro y duro terror. Las amargas lágrimas arruinaban su imagen pulcra y su caro traje a medida. Señor Alcázar, por favor, se lo juro, yo no tenía ni la menor idea. El arrogante cirujano juntó las manos en una súplica totalmente desesperada.
Solo seguía las estrictas directrices de máxima rentabilidad financiera. ¿Las directrices ordenan humillar a un anciano enfermo y moribundo? La dura pregunta de Manuel cortó cualquier estúpida excusa de raíz. ¿Ordenan romper sus preciados recuerdos y arrastrarlo bajo la lluvia helada? Vargas sollozó ruidosamente, perdiendo el último y pequeño gramo de dignidad. Se arrastró por el suelo mojado, intentando tocar los zapatos de Manuel. El hombre que hace una hora exigía a gritos que Alberto le besara los pies. Ahora se arrastraba él mismo como un miserable y asustado gusano de tierra. Uno de los enormes escoltas le pisó la mano derecha con tremenda fuerza. Vargas gritó de dolor y retiró el brazo rápidamente contra su tenso pecho. «No te atrevas a ensuciar los caros zapatos del señor Alcázar», gruñó el escolta. Manuel levantó su propia mano vendada, manchada con un hilo de sangre seca. La mostró a toda la abarrotada sala, como prueba del terrible y cruel abuso. «Querías vaciar este hospital hoy mismo para vender rápidamente el terreno». Manuel sacó unos documentos arrugados del profundo bolsillo de su gran abrigo. Eran los mismos y oscuros papeles que Vargas creía tener en absoluto secreto. Planeabas construir pisos de lujo para forrarte con las sucias comisiones. Vargas cerró los ojos, sabiendo que su asqueroso y corrupto plan había caído. Y para lograrlo, estuviste a punto de matar a docenas de niños inocentes. El tenso silencio en la sala de espera era denso, pesado y muy acusador. Las miradas de todos los presentes se clavaron en el cirujano tirado en el barro. El odio colectivo, ahora respaldado por el poder absoluto, era aplastante y real. Manuel se agachó ligeramente apoyando todo su peso en el brillante bastón. Su curtido rostro quedó a pocos centímetros del hundido y aterrado doctor Vargas. Dijiste que no era nadie, que era una rata callejera sin valor alguno. Manuel pronunció cada palabra con una lentitud verdaderamente fría y letal. Me quitaste la bolsa donde guardaba la última foto de mi difunta esposa. El dolor genuino brilló en los oscuros ojos grises del gran y temido magnate. Una foto que ni siquiera todo mi inmenso imperio puede volver a fabricar jamás. La terrible revelación rompió el corazón de todas las enfermeras de la sala. Incluso el curtido sargento de policía antidisturbios apretó la mandíbula con furia. Vargas, el monstruo impecable, había destruido un tesoro único e irreemplazable. Señor, le juro que le compensaré, le daré todo mi dinero acumulado. Tu dinero sucio y manchado de dolor no vale nada para mí, Roberto. Manuel se enderezó de golpe, adoptando de nuevo su postura de emperador cruel. Miró a la ejecutiva Silvia, asintiendo levemente con la cabeza llena de canas. La mujer de negocios abrió su elegante carpeta de cuero negro sobre la marcha. Sacó un documento legal con brillantes sellos rojos de máxima prioridad urgente. Roberto Vargas, por orden directa y absoluta del presidente del Consejo. La voz de Silvia resonó por los megáfonos invisibles de la verdadera autoridad. Quedas despedido de forma fulminante de todos tus cargos corporativos. Vargas dejó caer la cabeza contra el pecho, llorando como un niño muy débil. Acababa de perder el prestigioso trabajo que le daba todo su poder social. Pero eso no es suficiente castigo para un ser tan repulsivo como tú. Manuel levantó la mano ilesa, deteniendo la estricta lectura del gran documento. La profunda pesadilla de Vargas apenas acababa de comenzar en ese mismo instante. El karma estaba a punto de cobrar una deuda millonaria, dolorosa e impagable. Silvia, activa el protocolo de ruina total sobre su abultado patrimonio personal. Vargas levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy inyectados en sangre. No, por favor, no me quite mis mansiones, tengo familia, se lo suplico. A ti no te importaron absolutamente nada las familias de estos pacientes. La respuesta de Manuel fue fría, cortante e inmensamente y justamente vengativa. El poder había cambiado de bando de la forma más brutal y épica posible. Pero el multimillonario aún tenía guardada la peor y más humillante estocada final. La sentencia final flotaba pesadamente en la gran sala de espera. Roberto Vargas temblaba sobre el charco de agua sucia. Sus carísimos pantalones italianos estaban empapados y arruinados. El hombre que se creía un dios ahora era menos que polvo.
Silvia, la implacable ejecutiva, continuó leyendo el documento legal. Según la cláusula de negligencia criminal de nuestro contrato principal. Su voz era cortante, muy profesional y absolutamente carente de piedad. El Grupo Horizon embargará hoy todas sus cuentas bancarias nacionales. Vargas soltó un alarido desgarrador, agarrándose el pecho con fuerza. Sentía que le estaban arrancando el frío corazón en carne viva. También procederemos a la incautación de sus propiedades inmobiliarias. Esas casas están a nombre de mi esposa, no pueden tocarlas legalmente. El cirujano gritó con la voz rota y completamente histérica. Su esposa firmó ayer mismo los papeles del divorcio, señor Vargas. El silencio que siguió a esta revelación fue brutal y ensordecedor. Al parecer, descubrió sus cuentas ocultas en oscuros paraísos fiscales. Vargas abrió los ojos desmesuradamente, al borde del colapso mental. Su inmenso castillo de arrogancia se había desmoronado hasta los cimientos. Y para evitar ir a prisión como cómplice, ha colaborado con nosotros. Silvia sacó un segundo documento de su impecable maletín de cuero negro. Además, me encargaré personalmente de que su costosa licencia médica sea revocada. Notificaremos al Colegio de Médicos sobre sus muy graves negligencias éticas. Vargas supo en ese preciso instante que su nombre sería borrado de la profesión. Había dedicado 20 años a escalar posiciones pisando cabezas ajenas sin piedad. Y todo su inmenso éxito se había esfumado en menos de 10 terribles minutos. Silvia cerró la elegante carpeta con un golpe seco, sonoro y definitivo. Usted está oficialmente en la calle, solo y completamente arruinado. El arrogante excirujano se llevó las manos a la cabeza, llorando a gritos. Sus sollozos patéticos resonaban por los desgastados pasillos del viejo hospital. Nadie en la abarrotada sala sintió la más mínima e ínfima compasión por él. Las enfermeras a las que antes aterrorizaba ahora lo miraban con inmenso desprecio. Los pacientes vulnerables sentían que por fin se hacía una verdadera justicia divina. Pero don Manuel Alcázar aún no había terminado con su oscuro y cruel verdugo. El poderoso y respetado magnate dio un paso más, acercándose al médico hundido. Pensaste que podías pisotear a los débiles sin sufrir ninguna consecuencia. Manuel señaló hacia los oscuros pasillos de las frágiles unidades infantiles. Estuviste dispuesto a pagar respiradores para engordar tu asquerosa billetera. Fui un estúpido, un ciego, le ruego que tenga un poco de compasión humana. Vargas intentó agarrar el bajo del caro abrigo de vicuña del silencioso magnate. Pero uno de los inmensos escoltas le propinó una dura patada en el hombro. El impacto lo lanzó de espaldas contra el duro suelo de linóleo muy húmedo. La compasión es un precioso regalo exclusivo para aquellos que tienen alma. Manuel se giró lentamente hacia el curtido sargento de la policía antidisturbios. El experimentado agente se cuadró de inmediato, esperando las órdenes precisas. Sargento, quiero interponer una denuncia formal contra este asqueroso individuo. La profunda voz del multimillonario resonó con una autoridad legal aplastante. Por asalto físico agravado, extorsión corporativa y clara tentativa de homicidio. El sargento asintió con una mezcla de profundo respeto y gran satisfacción moral. Había visto de primera mano la crueldad infinita e intolerable del doctor Vargas. Agentes, procedan al arresto inmediato del principal sospechoso, ordenó el sargento. 2 corpulentos y fuertes policías se acercaron al destrozado excirujano jefe. Lo agarraron por los brazos con una fuerza bruta, sumamente ruda y dolorosa. Exactamente la misma fuerza con la que él había ordenado arrastrar a Manuel. No me toquéis, maldita sea, soy un médico de inmenso prestigio social. Vargas pataleaba inútilmente, perdiendo el control total de sus propios nervios. Un agente le torció el brazo derecho por detrás de la espalda empapada de agua. El frío y metálico sonido de las pesadas esposas cerrándose fue pura poesía. El chasquido cerró de golpe el capítulo más oscuro y cruel de toda su vida. Queda usted detenido por múltiples y muy graves cargos penales, señor Vargas. El policía recitó los derechos legales con una dura sonrisa de fría ironía. Tiene derecho a guardar un silencio que debió haber usado hace muchas horas. Vargas fue puesto de pie de un fuerte tirón, violento y sumamente humillante.
Su costoso traje azul marino estaba completamente cubierto de barro, sangre y agua. Su cabello perfectamente engominado ahora caía pegajoso y sucio sobre su frente. Era la imagen viva y triste de la derrota más absoluta, merecida y desastrosa. Mientras los policías lo empujaban hacia la salida, Vargas suplicaba perdón a todos. Miraba a sus antiguos y asustados compañeros, buscando una mínima mirada de lástima. Pero absolutamente todos apartaban la vista, negándole cualquier apoyo emocional. El joven celador al que había amenazado antes, ahora le sonreía triunfante y feliz. La valiente enfermera Lucía le lanzó una mirada que valía por 1000 puñales de hielo. El cruel paseo de la vergüenza fue eterno, doloroso y públicamente devastador. Las cámaras de los teléfonos móviles de docenas de pacientes grababan la escena. El gran jefe corporativo saliendo escoltado como un criminal vulgar, sucio y patético. Las redes sociales pronto estarían totalmente inundadas de su humillante caída. Manuel se acercó a él por última vez, mirándolo directamente a los ojos llorosos. «Recuerda siempre este lluvioso día, Roberto. Recuerda siempre mi rostro cansado». El magnate bajó el tono de voz hasta convertirlo en un susurro cortante y letal. «La próxima vez que veas a un anciano pidiendo ayuda bajo la fría tormenta, recordarás en tu celda que el karma siempre viene vestido con harapos rotos». Vargas cerró los ojos, incapaz de sostener la abrumadora mirada de su verdadero jefe. Estaba completamente destruido, física, mental, familiar y financieramente. Había perdido todo su injusto poder por una simple y gratuita muestra de soberbia. «Sáquenlo de mi vista ahora mismo», ordenó Manuel con absoluto y profundo asco. Los agentes arrastraron a Vargas hacia las grandes y pesadas puertas automáticas. El huracán invernal seguía azotando el duro asfalto helado del oscuro exterior. Las frías ráfagas de viento y lluvia golpearon el rostro del cirujano esposado. Justo el cruel destino que él mismo había diseñado para un hombre frágil e inocente. La enorme e irónica paradoja hizo sonreír de satisfacción a todos los presentes. Vargas fue empujado hacia la calle mojada, resbalando torpemente sobre el asfalto. La pesada puerta del furgón policial blindado se cerró tras él con un gran estruendo. La oscuridad de la prisión se lo tragó para siempre, borrando su rastro del hospital. La inmensa y asfixiante tensión de la sala de espera se evaporó en ese mismo instante. Un suspiro colectivo de infinito, dulce y reparador alivio recorrió el Hospital San Judas. Una anciana enferma comenzó a aplaudir lentamente desde su gastada silla de ruedas. Pronto, las enfermeras y los estoicos médicos se unieron al emotivo y merecido homenaje. El aplauso creció de intensidad, llenando el aire con una sensación de justicia pura. La luz pálida de la mañana parecía brillar con muchísima más fuerza y calidez ahora. El gran demonio corporativo había sido expulsado de su propio e injusto paraíso. Manuel observó la emotiva escena, asintiendo con una serena, sabia y dulce satisfacción. Pero su importantísima misión en aquel viejo hospital aún no había terminado por completo. Aún quedaba una inmensa deuda de honor que debía ser obligatoriamente saldada hoy. El anciano magnate se giró muy lentamente apoyándose en su grueso bastón de plata. Buscó con su mirada profunda al hombre que había arriesgado absolutamente todo su mundo. Alberto Castro seguía de pie en una esquina oscura, procesando todo el gigantesco milagro. El agotado y heroico director del hospital tenía la bata sucia y las manos temblorosas. Manuel caminó firmemente hacia él, y el silencioso pasillo humano volvió a abrirse. La hora de la gran y definitiva recompensa emocional estaba a punto de cambiar una vida. El inmenso magnate se detuvo justo frente al agotado doctor Castro. La multitud en la sala de espera guardaba un silencio muy reverencial. Alberto bajó la mirada, sintiendo un nudo de profunda y pura emoción. No sabía cómo dirigirse al hombre más poderoso y temido del país. «No baje la cabeza ante mí, mi querido y valiente doctor Alberto». La voz de Manuel sonó increíblemente cálida, paternal y muy cercana. «Los hombres honrados como usted son los que verdaderamente sostienen el mundo». El director del hospital levantó el rostro, con los ojos llorosos y cansados.
Yo solo cumplí con mi sagrado juramento médico, señor Alcázar. Por favor, llámame simplemente Manuel. Ese es mi verdadero nombre. El multimillonario apoyó ambas manos sobre su brillante bastón de plata. Su mirada gris reflejaba una inmensa paz y una sanadora serenidad total. Mi amada esposa falleció hace exactamente 5 largos y oscuros años. Un tono de inmensa y palpable melancolía envolvió sus palabras más sinceras. Murió en un sucio pasillo de urgencias porque nadie quiso atenderla a tiempo. El silencio de la abarrotada sala se volvió aún más denso y respetuoso. Ese doloroso día prometí dedicar toda mi fortuna a sanar el sistema médico. Manuel suspiró, recordando la oscura y pesada carga de su promesa vital. Pero la codicia humana es un monstruo gigantesco, oscuro y muy destructivo. Mis propios y trajeados ejecutivos comenzaron a devorar a los más débiles. Empezaron a comprar hospitales en crisis solo para liquidarlos y venderlos. Yo necesitaba saber de urgencia si mi gran sueño se había corrompido del todo. El anciano señaló con extrema ternura el pecho del asombrado doctor Castro. Y tú arriesgaste tu valiosa carrera profesional y tu libertad por mí. Lo perdiste todo por un simple, andrajoso y moribundo anciano sin ningún valor social. Me has devuelto la fe absoluta en la pura bondad del ser humano, Alberto. Una lágrima solitaria y brillante resbaló por la mejilla curtida del gran magnate. Alberto tragó saliva, profundamente conmovido por la dura y real confesión. Nadie debería morir jamás solo y humillado bajo una fría tormenta de invierno. Las emotivas palabras del director arrancaron muchos suspiros entre los pacientes. Manuel asintió lentamente, esbozando una sonrisa llena de una radiante luz divina. Se giró hacia su impecable ejecutiva y le hizo un leve y elegante gesto de mano. Silvia abrió por última vez su costoso y brillante maletín de cuero negro italiano. Extrajo una gruesa carpeta de terciopelo azul con el gran sello dorado del fondo. Se la entregó a Alberto con una reverencia de inmenso y muy sincero respeto corporativo. Doctor Castro, abra esa preciosa carpeta y lea el primer documento legal, por favor. Alberto tomó los pesados papeles con unas manos que temblaban de forma incontrolable. Ajustó sus viejas y rayadas gafas de lectura sobre su nariz sudorosa y cansada. Sus asombrados ojos leyeron rápidamente las primeras y vitales líneas del gran contrato. Su corazón dio un vuelco espectacular, latiendo con una fuerza inmensa y desbordante. ¿Esto es verdaderamente real?, preguntó con la voz rota y muy quebrada. Es un documento oficial, vinculante y totalmente irrevocable, mi querido y gran amigo. Manuel alzó la voz profunda para que absolutamente todos en la sala pudieran escuchar bien. El gigantesco grupo Horizon asume desde este instante el 100% de su gran deuda. Un grito de inmensa e incrédula alegría estalló con fuerza entre las jóvenes enfermeras. La asfixiante deuda millonaria de este centro médico queda totalmente liquidada para siempre. Los pacientes vulnerables comenzaron a llorar de pura felicidad y un profundo alivio. La terrible soga financiera que ahogaba al Hospital San Judas acababa de romperse en 1000 pedazos. Pero eso no es todo lo que hay escrito ahí, Alberto. Sigue leyendo la segunda página de inmediato. El director pasó la gruesa hoja, y sus lágrimas saladas empañaron los frágiles cristales de sus gafas. El hospital se transforma hoy mismo en una gran fundación médica sin ningún ánimo de lucro. Estará financiada vitaliciamente y de forma privada por todo mi extenso patrimonio personal. Nunca más nadie volverá a pagar ni un solo y triste céntimo por recibir atención de calidad aquí. El aplauso en la inmensa sala fue absolutamente ensordecedor, puro, mágico y desgarrador. La valiente enfermera jefa Lucía abrazó a sus jóvenes compañeras, llorando a mares de pura emoción. El joven celador que había defendido a Manuel saltó de alegría, levantando los puños al techo. Los niños antes asustados volvieron a sonreír ampliamente, contagiados por la inmensa y total felicidad. Manuel puso una mano firme, ruda y sumamente cálida sobre el tenso hombro de Alberto. Y según la gran cláusula final del contrato, usted es nombrado hoy mismo presidente vitalicio. Tendrá control absoluto,
total, innegociable y definitivo sobre absolutamente todas las decisiones médicas. Nadie de mi trajeada y soberbia junta directiva podrá contradecir jamás sus valientes y sabias órdenes. Alberto se cubrió el rostro con las dos manos, llorando amargamente como un niño pequeño e indefenso. La enorme, tóxica y aplastante presión de los últimos y dolorosos meses desapareció por completo. El inmenso peso del mundo entero se levantó de sus hombros cansados como por pura arte de magia blanca. No tengo palabras suficientes en la vida para agradecerle este inmenso milagro, señor Alcázar. El gran milagro siempre fue usted, mi querido Alberto. El milagro siempre es la compasión humana. El poderoso anciano magnate y el humilde y cansado director se fundieron en un grandísimo abrazo. Un abrazo inmensamente sincero, cálido y lleno de un profundo, curativo y eterno respeto mutuo. El impacto visual entre el carísimo abrigo de vicuña negra y la bata médica sucia y manchada era hermoso. Representaba poéticamente la unión perfecta entre el inmenso poder económico y la bondad más pura. De repente, un intenso y hermoso rayo de luz dorada atravesó las grandes cristaleras de la entrada principal. La furiosa, gélida e implacable tormenta de invierno había terminado por fin en el oscuro exterior. El denso y opresivo cielo gris se abrió paso lentamente a un brillante y espectacular azul claro e infinito. El cálido sol iluminó por completo la gran sala de espera, desterrando las frías sombras del terror opresor. Los eficaces técnicos corporativos de Silvia volvieron a conectar a toda prisa los monitores generales. El sonido rítmico, constante y vital de las potentes máquinas llenó los viejos pasillos de pura esperanza. Las delicadas vidas de aquellos frágiles niños inocentes de la UCI estaban definitivamente a salvo y seguras. Manuel se separó del emocionado director Alberto con una enorme, satisfecha y muy tranquila sonrisa. Tengo que regresar a mi fría y aburrida oficina a despedir a muchos altos ejecutivos arrogantes en el día de hoy. El imponente magnate se ajustó el elegante y caro abrigo y tomó su pesado y brillante bastón de plata. Pero le juro que volveré muy pronto para ver con mis propios ojos cómo florece este maravilloso lugar. Esta siempre será su humilde y agradecida casa, don Manuel. Siempre será recibido con los brazos abiertos. El respetado anciano se dio la vuelta y caminó lentamente hacia las grandes y abiertas puertas automáticas. La multitud agradecida se apartó con reverencia formando un largo pasillo de inmenso honor, amor y gratitud. La impecable Silvia y los inmensos escoltas tácticos lo siguieron de cerca en un profundo y solemne silencio. Manuel subió con gran elegancia a su lujoso vehículo blindado bajo el cálido y curativo sol de la mañana. El potentísimo motor rugió suavemente y la imponente caravana negra desapareció rápidamente por la avenida. Alberto miró a su alrededor, viendo la inmensa alegría, la paz y la vida renovada en los rostros de absolutamente todos. El Hospital San Judas no solo había sobrevivido a su día más oscuro, trágico y letal de toda su existencia. Acababa de renacer de sus propias y tristes cenizas como un faro de luz indestructible, eterno y maravilloso. El arrogante y cruel monstruo corporativo había sido desterrado a la fría oscuridad de una celda para siempre. Y la bondad más pura, sincera y desinteresada, como siempre ocurre al final, había triunfado de forma épica. Porque en el impredecible e inmenso teatro de la vida, el karma implacable siempre tiene la última palabra. Y a veces, la mayor de todas las fortunas y salvaciones se esconde astutamente bajo unos viejos harapos mojados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si el increíble giro de don Manuel y la bondad del Dr. Alberto te han llegado al corazón, nos ayudarías muchísimo apoyando el canal. Por favor, dale me gusta a este vídeo para que la historia llegue a más personas. Compártelo con tus amigos y familiares, las buenas acciones deben ser celebradas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de vida y justicia. Déjanos un comentario: ¿qué hubieras hecho tú en el lugar del Dr. Alberto frente a la humillación del mendigo? Te leemos.